El 60% de la nota de un examen proviene del estudio y de las ganas que le pongas antes, lógicamente, del examen de tener esa prueba. Sin embargo, hay otro 40% que depende de otro tipo de factores, que son precisamente los que te voy a hablar en este video. Si no querés perderte nada y si querés convertirte en un estudiante del top 1% y alcanzar el éxito académico, lo que te recomiendo es que te quedes hasta el final del video, ya que el último punto te va a servir muchísimo a mejorar tus notas, a mejorar tus resultados académicos. Sin dar más vueltas, pasemos al primer punto de este video, que es: estudia desde antes, no dejes todo para el último día. Con estudiar desde antes me refiero a que vengas estudiando desde semanas antes o incluso meses antes. ¿Y esto cómo lo haremos? Lo haremos con nuestra queridísima llamada Spaced Repetition. La Spaced Repetition es una técnica de estudio que nos dice cuándo debemos estudiar según el momento en el que ya estamos olvidando ese tema. Esta se basa en la curva del olvido, que justamente lo que nos dice es que cuando no repasamos un tema nuevamente, este se va a olvidar. Sin embargo, a medida que lo vamos repasando en el tiempo, demora más en olvidarse. Por eso los periodos en los que estudiamos cada vez son más grandes. Por ejemplo, arrancamos estudiando en el día 1, día 2, día 3, después día 5, después día 8, día 12, día 18, día 27, etc. Como verán, los periodos van aumentando. Y esto es porque cada vez cuando volvemos a repasar algo, demora más en olvidarse. Siempre va a ser mejor estudiar con Spaced Repetition, con anterioridad, con tiempo, que estudiar todo el día anterior de forma desesperada, como locos, que es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas. El día anterior, o bueno, quizá no el día anterior exactamente, pero la semana anterior, los últimos 3 días, se ponen a estudiar para esa prueba, para ese examen, para ese escrito, para ese oral, o para lo que sea, como locos, porque no he estudiado nada anteriormente. Lo que te permite estudiar una Spaced Repetition es que vas a estar tranquilo de que ya has estudiado muchísimo el tema en el correr de los días. Y esto te va a permitir tener un conocimiento mucho más consolidado sobre lo que estamos estudiando, sobre lo que debemos aprender y saber. Pasemos al segundo punto, que es un último repaso. Repasa antes del examen. Sin importar si la Spaced Repetition nos dice que debemos estudiar el día anterior al examen o nos dice que no debemos estudiar, es decir, si nos tocaba estudiar según la Spaced Repetition o si no nos tocaba, vamos a repasar igualmente. ¿Por qué? Porque tampoco es la cosa hacernos lo que no nos importa tener el examen y estudiar desde antes y el día del examen llegar y no haber estudiado quizás hace 9 días porque la Spaced Repetition nos decía eso. No, el día anterior al examen te diga la Spaced Repetition o te toque estudiar según la Spaced Repetition o no te toque, vos debéis repasar ese tema. ¿Por qué? Porque lo debemos tener fresco, lo debemos tener en nuestro cerebro ahí recién sacadito del horno, fresquito. Y si quizá lo estudiaste hace unos cuantos días, está todo bien que viniste estudiando con la Spaced Repetition. Y esto lógicamente te va a ayudar demasiado, es más, es lo que más te va a ayudar. Pero también está bueno tener un último repaso de un ratito antes del examen. Y este repaso no tiene que ser un repaso largo, no tiene que ser un estudio extremadamente forzoso o lo que sea, no. Tiene que ser como si fuera un repaso más de la Spaced Repetition. Simplemente lo único que varía es que no estudiamos cuando nos dice la Spaced Repetition, sino el día anterior al examen porque queremos tener fresco estos temas. Pero tomate el tiempo que te tomas normalmente para repasar, quizá un ratito chiquito más. Si te falta algo, si querés ver algo y quedarle un poco más consolidado en tu cabeza. Pero fuera de esto, que sea un repaso normal, como si fuera un día más de Spaced Repetition. Pasemos ahora al tercer punto de este video, que es un día más. No dejes de hacer ninguna actividad. El día anterior al examen, lo que les hablaba de hacer un repaso pequeño, nos debe permitir tener un día normal. Debe ser un repaso más, como si nos tocara con las Spaced Repetition repasar. No dejes de hacer nada en tu vida, no dejes de ningún hábito positivo, no dejes de leer por estudiar, no dejes de hacer ejercicio por estudiar, no dejes de juntarte con tus amigos o con tu familia por estudiar, no dejes de dormir por estudiar más, porque esto lo único que hace es que tu vida se desordene, que tu vida pierda el orden que quizás estabas llevando hasta el momento en el que tenés los exámenes, y no tiene por qué ser así. Esto lo único que genera es estrés, frustración, nervios, ansiedad, y esto se va a trasladar obligatoriamente al ámbito del estudio, al momento en el que hagamos el examen. Por eso es importante el día anterior que sea un día más, un día normal, para que de esta manera nuestro cerebro
como nosotros hacemos las cosas que hacemos normalmente, nosotros dormimos tanto tiempo, leemos a tal hora, comemos de tal forma, nos juntamos con tales personas, hacemos ejercicio, cierto tipo de ejercicio a tal hora. Si hacemos todo normal, nuestro cerebro va a inconscientemente tomar ese día como un día normal, es decir, no hay nada importante que hacer, es un día más. Simplemente estudiamos, hicimos ejercicio, dormimos, como cualquier otro día podría ser. Por lo que esto también nos va a generar más tranquilidad, vamos a estar más tranquilos, no vamos a perder esta tranquilidad, no nos vamos a estresar como nos suele pasar cuando tenemos periodos de exámenes. Porque lo peor de esto es que muchas veces tenemos un examen tras otro. Y esto respalda más aún lo de tener que repasar un repaso normal el día anterior, como si fuera un día más de Spaced Repetition. Porque lo que nos suele suceder es que tenemos una semana de examen y 4 días antes empezamos a estudiar como locos todas las cosas. Entonces, claro, no nos da la vida para estudiar todo. Por lo que debemos dejar de hacer cosas, debemos dejar de hacer ejercicio, debemos dejar de dormir, debemos dejar de juntarnos con gente, debemos dejar de hacer las cosas que hacemos todos los días. Y esto me parece enormemente negativo, porque estás modificando tu vida por algo que no es necesario. Simplemente estudias desde antes con la Spaced Repetition, el día anterior hace un repaso y después vas al examen tranquilo, sabiendo que aprendiste, no habiéndote estresado los días anteriores, con las horas de sueño que debes tener, con el ejercicio que debías hacer, con la comida que debías comer, y esto te hace sentir mejor contigo mismo, y esto te va a ayudar mucho en el momento del examen. Y ahora vamos a pasar al último punto de este video, que es en el examen. Aprende qué es lo que debes hacer al momento del examen. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer al momento del examen, es decir, cuando estamos con la hoja de examen descrito enfrente nuestro. En este video te voy a compartir 3 cosas. La primera es realiza los ejercicios en el orden correcto. Desde mi punto de vista, hay un orden para realizar los ejercicios cuando estamos en una prueba. Lo primero que debemos hacer son las cosas más fáciles. Y por último, lo más difícil. Es decir, si hiciéramos un orden de más difícil a más fácil, vamos a arrancar por abajo. Por lo más fácil, después hacemos lo segundo más fácil, lo tercero más fácil, lo cuarto más fácil, y así hasta llegar a lo más difícil de todo. ¿Por qué considero que se debe hacer de esta manera? Por 2 principales razones. Primero, para que apenas llegamos al examen, a la prueba, nos adentremos en el tema. ¿Cómo nos adentramos en el tema? Haciendo las cosas más sencillas. Al igual que en un partido de fútbol debes calentar antes de entrar a la cancha, antes de jugar, en un examen debes calentar la cabeza, el cerebro, para tener eso un poco más despierto, digamos, más activo, para que de esta manera funcione mejor. Esta es la primera razón por la que es mejor hacer las cosas más fáciles primero, porque nos activa el cerebro y nos permite estar mejor para cuando lleguen las cosas más difíciles. Ya habiendo recordado, ya habiendo repasado, quieras o no, los temas, porque estamos haciendo las cosas fáciles, estamos repasando, estamos activando el cerebro, etc. Y segundo, porque si nosotros hacemos lo más fácil primero, esto nos da tranquilidad. Primero porque estamos haciendo ejercicios que nos llevan poco tiempo, porque si es más fácil nos lleva poco tiempo, y sabiendo que probablemente estén bien, por lo que probablemente ya tengamos nota. Entonces, en poco tiempo estamos consiguiendo unos cuantos puntos. Si fuera al revés, quizá nos pasa mucho tiempo y no estamos seguros de si lo hicimos bien o mal si empezamos con lo más difícil. Y esto ya nos puede empezar a generar preocupación y estrés. Por lo que primero es lo más fácil. Ya tenés ciertos puntos asegurados, te llevó poco tiempo porque demoras poco tiempo en hacer las cosas fáciles. Y esto también te da más tranquilidad al momento de seguir. Lo que te puede suceder si arrancas con lo más complicado es que te empieces a preocupar, te empieces a estresar, te empieza a dar ansiedad y termines sin poder hacer las cosas fáciles, las cosas que sabías que te llevaban poco tiempo y que probablemente te salgan bien, por el hecho de que gestionaste mal el tiempo y que quisiste las cosas en el orden incorrecto. Entonces, te perdés esos puntos fáciles y que te llevan poco tiempo por el hecho de comenzar en lo complicado y complicarte la vida. Y lo segundo que puedes hacer al momento del examen es tomarte mini descansos. Al momento de estudiar, siempre debemos tomarnos descansos. Entonces, ¿por qué al momento de tener el examen no deberíamos tomarnos descansos? No deberíamos permitirnos descansar, recuperar nuestro cerebro, que recupere esa energía para de vuelta estar con todo nuestro conocimiento, con nuestro cerebro al 100%. Lo que yo les recomiendo es que cada media hora se tomen 1 minuto, 2 minutos de descanso. Respiramos, tranquilos, miramos la pared, miramos el techo, lo que sea. Si quieren uno de estos descansos, lo que pueden hacer es
ir por ejemplo al baño. Esto nos permite movernos un poco, estirar las piernas, respirar, caminar, si quieren lavarse la cara, si quieren tomar un poco de agua, etc. Este descanso es un poco más prolongado, quizá nos lleva 5 minutos. Lógicamente, no siempre, es más, casi nunca se puede ir al baño al momento de estar en un examen. Sin embargo, si tienen esta oportunidad, háganla, se las recomiendo muchísimo. Incluso si no necesitan hacer nada en el baño, simplemente es para tomarse un descanso, está perfecto. Y otra cosa que pueden hacer al momento del examen es usar todo el tiempo que tienes. Si vos tenés 80 minutos para completar el examen, utilizá los 80 minutos. Si vos tenés 120 minutos para completar el examen, utilizá los 120 minutos. ¿Por qué? Porque aunque tengas 120 minutos y vos al minuto 80 ya hayas terminado todo, en esos 40 minutos restantes lo que debes hacer es repasar, es revisar que todo esté bien. Como probablemente no todo esté bien, puedas solucionar cosas porque siempre encontrás algo que lo hiciste mal, entonces lo podés corregir. Siempre encontrás una respuesta en la que podés escribir un poco más, en la que podés agregar algo de información. Y esto, quieras o no, es una suma de puntos, que quizá te suma medio punto, te suma un punto. Pero ¿por qué nos vamos a ir antes? ¿Por qué nos vamos a apurar si podemos lograr esto? Y esto muchas veces se pasa por alto y se da por hecho, o se piensa que no es lo importante para sacar buenas notas. Sin embargo, si vos querés convertirte en un estudiante, el mejor estudiante de tu clase, el mejor estudiante de tu generación, lo que debes hacer es esto, es centrarte en cada uno de los detalles para poder obtener la mejor nota posible, la nota máxima en todas tus pruebas, en todos tus exámenes. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo con alguien que crean o sepan que lo necesite, además de unirse a mi canal y a mi servidor de Discord, ya que realmente me ayudarían muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.